Buenas, buenas. Ahora en esta clase vamos a ver lo que es la arquitectura del microcontrolador que vamos a estudiar, que es el PIC16F1787. Vamos a detallar un poco más cómo está su arquitectura, que es tipo Harvard. Vamos a ver que tiene un procesador tipo RISC. Y una de las cosas que deberíamos aprender o estudiar muy bien en esta clase es cómo es la organización de su memoria de programa y su memoria de datos. Y entonces vamos a dejar lo que es el repertorio de instrucciones para otra clase, para no hacer esta tan larga. Empecemos entonces. Nosotros vimos que la arquitectura que posee este micro es tipo Harvard. Ya habíamos estudiado en la clase pasada este tipo de arquitectura. Este tipo de arquitectura comprende de que el microprocesador se comunica con la memoria tipo ROM, con su bus de direcciones, su bus de datos y bus de control dedicada a ella. Y a la memoria tipo RAM y a los dispositivos de entrada y salida con otro bus de direcciones, con otro bus de datos y otro bus de control dedicado a estos dispositivos. Así es que habíamos visto cómo es la arquitectura tipo Harvard. Ahora, en el caso del microprocesador que vamos a estudiar es esta misma arquitectura con la variante de que la RAM, la memoria RAM, el bus de direcciones que va a ir a los dispositivos de memoria RAM y a los puertos de entrada y salida, prácticamente es como un mismo circuito integrado que comprende estas dos cosas, la memoria RAM y los puertos de entrada y salida. Por lo tanto, se van a presentar como una sola. Entonces, esos puertos de entrada y salida van a estar mapeados en la misma memoria RAM. Y esto lo vamos a estudiar un poco más adelante en la clase. Pero más que todo está estructurado esta arquitectura, este micro, de la manera como está en el gráfico. Y entonces, vamos a ver el tipo de microprocesador que posee nuestro micro. Son dos tipos de microprocesador que posee actualmente en el mercado. Estos son tipo 6, que son los denominados como computadoras con un conjunto de instrucciones complejo, y los tipos RISC, que son las computadoras con un conjunto de instrucciones reducido. Quiere decir que los tipos RISC, su set de instrucciones es reducido comparados con los tipos SIC, que tienen un set de instrucciones bastante complejo, lo que significa que en número es mucho mayor los set de instrucciones del tipo SIC que los tipos RISC. ¿Qué es el set de instrucciones o el conjunto de instrucciones? Bueno, aquellas con las cuales ustedes a nivel de código máquina o de bajo nivel van a poder programar al micro. Es el conjunto de instrucciones propio de un microprocesador. Generalmente los tipos SIC, además de que posee un conjunto de instrucciones complejo, por lo general su arquitectura también es un poco más complejo que los tipos RISC, que poseen un conjunto de instrucciones más reducido. Esa es una de las grandes diferencias entre estos dos tipos de microprocesadores. Ahora entonces, en este caso, vamos a ver las características más importantes del micro en estudio, que es el PIC16F1787. Ese micro, como ya hemos venido estudiando, es un microcontrolador que dentro de ella tiene la arquitectura de una microcomputadora, o sea, posee un microprocesador que ya vemos que es de arquitectura tipo RISC, posee memoria tipo ROM y memoria tipo RAM. En la memoria tipo ROM de este microprocesador, realmente lo que vamos a grabar es la información del programa que éste va a ejecutar. O sea, todos los programas que va a ejecutar el micro deben estar almacenados en la memoria tipo ROM. Y la memoria RAM es la que se va a utilizar para almacenar los datos de usuario. Por lo tanto, es muy común que en esta arquitectura de este microprocesador, nosotros digamos que la memoria tipo ROM también es conocida como la memoria del programa. Y la memoria tipo RAM es conocido como la memoria donde se almacenan los datos, entonces es la memoria de datos. Por eso vamos a ver que dentro de sus características más importantes, tenemos que este microcontrolador posee un procesador tipo RISC,
con solo 49 instrucciones. Entonces su set de instrucciones es reducido. Posee memoria ROM de tipo flash y se puede almacenar 8192 instrucciones en esta memoria. Eso es lo que quiere decir. O sea, la capacidad es de 8192 palabras, cada una de 14.000. Posee memoria RAM S o SRAM, que es RAM estática. Y para almacenar datos, su capacidad es de 1024 bytes. Sin embargo, se pudiese adicionar más datos para otras cosas que no sean los datos de usuario. Ya lo vamos a ver más adelante. Este microprocesador posee 36 puertos de entrada y salida. Es un circuito integrado de 40 pines, lo que quiere decir que de esos 40 pines, bueno, 36 son dedicados para los puertos de entrada y salida. Por lo tanto, este microcontrolador, prácticamente lo que sacaría al exterior serían estos puertos de entrada y salida en su arquitectura. Quiere decir que no saca ninguno de sus buses al exterior. Entonces es importante esto ya saberlo. Posee 3 temporizadores. Posee comunicación, más que todo serial. 3 tipos de comunicación serial. UART, el conocido UART, SPI e I2C. Posee 15 canales como conversor analógico digital. Posee un canal como conversor digital analógico. Y posee 3 módulos SP, más que todo utilizado para una aplicación muy conocida como PWM. Estas son las características más importantes de este microcontrolador. Tiene otras también, pero las que más nosotros le vamos a sacar provecho son estas que estamos viendo en esta lámina. Entonces, de esto que vimos aquí, vamos a ver cómo está estructurado su diagrama de pines. Vimos que el PIC16F1787 viene en varios tipos encapsulados. Nosotros vamos a estudiar sobre todo el tipo DIP, que viene en una presentación de 40 pines. Físicamente es como el que está presentando la lámina. Si detallamos la estructura de pines, como se ve en la figura, vamos a identificar que el pin 1 es el que está al lado izquierdo superior. Y ahí, bueno, como es tipo DIC, se va incrementando cada uno de los pines de manera sucesiva. En la primera hilera vamos a tener del pin 1 al pin 20. En la segunda hilera, de la mano derecha, del pin 21 hasta el pin 40. ¿Qué podemos representar en este diagrama? Bueno, como primero, todos los pines que comienzan por la letra R, vemos que el pin 1 es RE3, el pin 2 es RA0, el pin 3 es RA1 y así sucesivamente vamos a tener que la mayoría de los pines son R, exceptuando, por ejemplo, el pin 11 y el pin 12 que son BDD y BSS, que son para alimentación. BDD donde ustedes colocarían, en este caso, 5 voltios o 3.3, depende de la versión del micro, y BSS, la referencia de 0 voltios. Después siguen con los pines de RA7, RA6, RC0, RD1, D2, RD3 y así sucesivamente, hasta encontrarnos otra vez del otro lado el pin 31 y el pin 32, que también son para alimentación. Por ejemplo, el pin 11 y el pin 32 son los mismos pines de alimentación de BDD. Igual, el pin 12, y el 31 son los mismos pines de alimentación BSS. Pero inclusive el manual recomienda que conectemos las dos juegos de pines con un condensador de acople o de desacople para los ruidos. Y del pin 33 al 40 siguen los pines de puerto. Si este circuito integrado tiene 40 pines y solo 4 se utilizan para alimentación, quiere decir que 36 de ellos son utilizados para puertos de entrada y salida. Como vemos, un microcontrolador que al exterior lo único que vamos a tener disponible son los puertos de entrada y salida. Sin embargo, vamos a estudiar otros pines que son importantes verlos ahorita. Ejemplo, el pin 1. Si ustedes ven el pin 1 dice BPP
/MCLR negado /RE3. Cuando si un pin se representa de esta manera es que tiene, además de la función de puerto, otras funciones. En este caso, este pin tiene tres funciones: BPP, MCLR, que lo llaman Master Clear, y RE3. RE3 es un pin de un puerto. Master Clear es que funciona como pin de reset del microcontrolador. Se ve que es negado. Si ustedes lo conectasen, o mejor dicho, se puede configurar para que trabaje como puerto de entrada o pin de reset. Si lo configurasen como reset, entonces cuando coloquen un 0 en ese pin, el micro se resetearía. Sucede lo mismo que aquellos pulsadores de reset de la PC de escritorio, que uno lo utiliza mucho cuando éstas se cuelgan, activa ese pulsador de reset y la computadora lo que hace es reinicializarse. Bueno, eso es también lo que significa aquí. Cuando configuramos este pin como Master Clear y lo activamos con un 0, entonces el micro se reinicializaría. Comenzaría a ejecutar el programa desde el comienzo, además de hacer otras cosas. Y cuando permanece en 1, entonces el programa se debería ejecutar de manera constante. Y el pin BPP, este pin se dice que es el voltaje pico de programación, es que se utiliza o utilizará un equipo programador de memoria para que se pueda grabar el programa en la memoria tipo ROM que él posee, que como ya vimos anteriormente, también la llamamos memoria de programa. Este pin trabajaría conjuntamente con el pin 39 y 40, que son el ICSP-CLK y ICSP-DAT. Entonces, ese programador especial utilizaría el pin 1, el pin 39 y el pin 40 para poder grabar el programa que ustedes van a almacenar en la memoria ROM del microprocesador. Esa información ese equipo graba el programa de manera serial, por eso es que solo con dos pines se puede grabar y con un pin se introduce el voltaje de programación. Entonces, la ventaja es que después de grabado el programa, ustedes le quitan la energía eléctrica al micro y esa información, como está en memoria ROM, no se perdería. Esta es la parte que podemos señalar ahorita. Inclusive después cuando vayamos a programar un micro, vamos a ver estos pines, cuál es el verdadero funcionamiento que tienen con el grabador. Seguimos entonces viendo su arquitectura. Hemos visto que la arquitectura de este microcontrolador que está aquí internamente es una arquitectura, como ya la mostramos, que es tipo Harvard, que tiene memoria ROM, ya vimos su capacidad, tiene memoria RAM que mapea también los puertos de entrada y salida, y vimos también su capacidad. ¿Okay? ¿Qué es lo que ahora deberíamos estudiar? Bueno, lo que deberíamos estudiar es cómo el micro puede direccionar a la memoria ROM para buscar el programa y además cómo el micro puede direccionar a la memoria RAM para almacenar o buscar datos de información e inclusive para accesar los dispositivos de entrada y salida. Eso lo vamos a conocer como la organización de la memoria y es lo que realmente vamos a estudiar a continuación. Ahora, ¿por qué necesitamos ver cómo está organizada la memoria del programa y la memoria de datos? Esto es necesario por la forma en que nosotros vamos a programar al micro. La manera en que ustedes van a realizar esa programación en el micro es la considerada en bajo nivel. Y cuando nosotros programamos un micro en bajo nivel, en este caso va a ser en Assembler, se requiere saber cómo está estructurado la memoria, tanto ROM, que es la de programa, como la RAM, que es la de datos. Y es lo que vamos a hacer a continuación. En este caso, vamos un poco a detallar más lo que es la arquitectura del PIC que estamos estudiando. En este caso, ya como hemos mencionado, su arquitectura es tipo Harvard, que va a poseer el microprocesador que se conecta externamente, que va a conectar externamente a la memoria ROM por un bus de direcciones, un bus de datos y un bus de control, y a la memoria RAM y a los puertos de entrada y salida por otro bus de direcciones
de datos y de control. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a detallar un poco más ahora. Aquí lo que podemos ver que inclusive el microprocesador, ya lo hemos comentado, tiene tres unidades importantes o tres bloques importantes que estudiar, que es la unidad aritmética y lógica, la unidad de control y los registros. Todo esto lo vamos a detallar más para ver cómo se accesa a las memorias desde el punto de vista del microprocesador. En este caso, el microprocesador lo detallamos más con este diagrama en bloque. Y también vamos a detallar cómo él accesa externamente al micro, a la memoria ROM y a la RAM y a los periféricos. Pero recuerden que estamos estudiando a un microcontrolador. Todo esto va a estar integrado en un circuito, un chip o circuito integrado. En este caso, ya acabamos de ver que el micro tiene tres bloques fundamentales, lo que es el microprocesador: la unidad aritmética y lógica, la unidad de control y los registros. Aquí no están los registros. ¿Por qué? Porque en los microcontroladores los registros que estaban dentro de él los trasladaron a la memoria RAM. Recuerden que esta memoria RAM está en el mismo circuito integrado. Por lo tanto, como está en el mismo circuito integrado, los registros de él se trasladaron a la memoria RAM. ¿Y qué es lo que van a hacer esos registros? Configurar parte de las operaciones que hace el microprocesador. Y eso lo vamos a ver en las láminas siguientes. Y aquí en la parte superior del microprocesador está todo lo que es la unidad de control, aunque su parte principal la representamos en este cuadro. Y además está la unidad aritmética y lógica. En la arquitectura de los microprocesadores, la unidad aritmética y lógica se representa por este símbolo que está en la parte inferior, que dice ALU. ALU de una traducción del inglés a español de la palabra unidad aritmética y lógica. Se representa con un símbolo que posee dos entradas, como vemos aquí, y una salida. ¿Por qué dos entradas? Porque las operaciones aritméticas que generalmente nosotros vamos a realizar son suma, por ejemplo, y resta, y requieren de dos números. Entonces aquí se representan los dos números que van a entrar en la unidad aritmética y lógica, y una salida que representa el resultado de esa operación aritmética y lógica. ¿Qué podemos apreciar en esta arquitectura? Ustedes van a ver que uno de los datos que se introducen en la unidad aritmética y lógica debe venir siempre, como vemos en esta arquitectura, de un registro que vamos a conocer como W. W viene de la palabra, en este caso, work, que es trabajo. Eso lo vamos a conocer como el registro de trabajo. Entonces, para la unidad aritmética y lógica, cuando deseamos hacer una operación aritmética, uno de los datos va a venir del registro W. El otro dato pudiera venir, como vemos aquí, de un multiplexor, que va a venir de dos maneras. Uno puede venir de la memoria RAM o de los mismos periféricos o puertos de entrada y salida, y otro debe venir de la unidad de control. Realmente cuando decimos que viene de la unidad de control es porque va a venir de la memoria del programa, o mejor dicho, de una instrucción que va a ejecutar desde la memoria del programa. Podemos significar aquí que este micro es de 8 bits, por lo tanto todos los datos que va a procesar la unidad aritmética y lógica son de 8 bits. Tanto las entradas como la salida son de 8 bits. Ahora, una parte interesante que nosotros vamos a estudiar aquí en este momento es cómo el micro accesa tanto a la memoria de ROM, que es la memoria del programa, como a la memoria RAM, que es la memoria de datos, o a los periféricos, que son los puertos de entrada y salida. En esta arquitectura podemos apreciar que quien genera la dirección para accesar a la memoria ROM es un registro conocido como PC. Este registro PC pudiese generar en su bus de direcciones 15 líneas. Sin embargo, la memoria de ROM que nosotros tenemos integrada en el chip es de 13 líneas. Entonces, esta memoria ROM, de las 15 líneas que saca el PC, nosotros vamos a tomar solamente 13 como líneas de direcciones. Y la memoria ROM posee 14 líneas para el bus de datos, que esas sí van, todas las líneas del bus de datos van a ir a la unidad de control. ¿Qué es lo que va a hacer la unidad de control?
tomar ese dato que viene de la memoria ROM, que no es otra cosa que una instrucción, y es la que va a permitir decodificar y además ejecutar esa instrucción. Más o menos estos son los accesos a la memoria ROM. Como vemos también, para accesar la memoria RAM, se genera un bus de direcciones para la memoria RAM de 12 líneas. Y es la que va a permitir generar las direcciones a la memoria RAM. Sin embargo, esto va a venir de dos fuentes, como se aprecia con este multivisor. Uno por este medio azul, otro por este medio marrón. Esto es una de las cosas que nosotros tenemos que estudiar de ahora en adelante. Y el bus de datos para accesar a la memoria RAM es de 8 bits. El bus de datos dice aquí que es de 8 bits, que puede venir generalmente a la ALU o inclusive a configurar parte del núcleo del microprocesador, que es lo que vamos a ver adelante. Ahora bien, vamos a ver cómo el micro accesa a la memoria del programa. Para esto, entonces, seguimos viendo la arquitectura del microprocesador, mejor dicho, del microcontrolador. Como vemos, el segmento de esa arquitectura que accesa a la memoria del programa es el que estoy señalizando en la lámina ahora. Quien genera la dirección de la memoria ROM es el PC y los datos se van a la unidad de control. Esta memoria la vamos a representar ahora como la vimos en la clase de memoria, como un cuadro donde externamente vamos a representar las direcciones y recordemos que las direcciones de la memoria son de 13 bits. Esos 13 bits quiere decir que van a ir desde la dirección 0000, ese número lo estamos representando en hexadecimal, hasta la dirección 1FFF. Desde la dirección 0 hasta la 1FFF hay 8192 combinaciones. Esto ya lo habíamos explicado en la clase de memoria. Y en cada una de estas direcciones almacenamos un dato. ¿De cuánto es el tamaño o de cuál es el tamaño del dato de esa memoria? Bueno, aquí tenemos que el bus de datos es de 14 bits. Por lo tanto, en cada una de estas direcciones podemos almacenar un dato de 14 bits, o lo que es lo mismo, como venimos diciendo, una palabra de 14 bits. Y ese dato lo estamos representando dentro del cuadro. Por ejemplo, en la dirección 1 vemos que coloqué el dato 3FFF. Es como que si estuviese colocando todos los bits en uno lógico. Recuerden que un dígito hexadecimal son 4 bits en binario. Entonces tenemos 2 dígitos 8, un dígito más son 12 y este 3 son 2 dígitos más. Son los 14 bits de datos que podemos almacenar en una dirección. Como vemos entonces en la dirección 1 está el dato 3FFF, en la dirección 2 está un dato también 3FFF. Por lo tanto, se dice aquí que todos los bits que están en la memoria son 1. ¿Por qué los coloco en 1? Como dije anteriormente, porque ahí estamos considerando que todos los bits de datos en 1 de una memoria tipo ROM significan que la memoria está borrada, o sea, no tiene ninguna información. En conclusión, si usted quiere determinar si una memoria ROM está borrada, entonces lo único que tienen que hacer es leer los datos, y si todos esos bits de datos son 1, eso es lo que significa que esa memoria no tiene ninguna información almacenada. Ahora, podemos ver que en la dirección 0, aunque también lo que se hace es almacenar un dato de 14 bits, coloco aquí que está la palabra reset vector. Realmente lo que estamos colocando es la función del dato que se almacena en esta dirección. Les quiero recordar que el dato de la memoria ROM no es otra cosa que una instrucción que va a ejecutar el microprocesador de este microcontrolador. Por lo tanto, la primera instrucción que va a ejecutar un micro después del reset es el que va a tener el dato en la dirección 0 de nuestra memoria de programa. Otro vector que hay que tomar en cuenta es el que está en la dirección 4.
En la dirección 4 se dice que está el vector de interrupciones. Sin embargo, esto lo vamos a tomar más adelante cuando veamos el tema de interrupciones. ¿Okay? Otra cosa que quiero significar aquí es que, en definitiva, quien genera la dirección de la memoria del programa, como vemos aquí en la arquitectura, es el PC. Lo vamos a colocar en la lámina. El PC entonces es el que está generando la dirección para accesar un dato de la memoria ROM o memoria de programa. Entonces, después de un reset, como vemos aquí, una de las cosas que hace el micro es colocar el PC en cero. Por lo tanto, cuando empieza a ejecutar un programa, él accesa a la primera dirección, es la 0. Busca el dato que está en la dirección 0 y ese dato va a la unidad de control. ¿Y qué es lo que va a hacer la unidad de control? Ejecutar esa instrucción. Por lo tanto, la primera instrucción que ejecutaría el micro es el dato que está en la dirección 0. De ahí en adelante, el micro automáticamente el PC lo va incrementando en 1. Por lo tanto, la siguiente dirección que él va a buscar un dato es la dirección 1. Lo incrementa después en 1. Así busca el siguiente, la dirección 2, el dato de la dirección 2. Después busca el dato de la dirección 3. Después busca el dato de la dirección 4 y así sucesivamente va buscando. ¿Hay maneras de que ese programa no se ejecute de manera secuencial? Sí, pero son instrucciones especiales que lo que podemos decir es que rompe esa secuencia. En algunos de esos casos, para romper esa secuencia, el PC se va a ayudar de un antiligio que tiene él, que es una memoria asociada al registro PC. Como el registro PC tiene un tamaño de 15 bits, entonces él tiene asociado una memoria tipo RAM llamado stack level o memoria de pila para poder hacer artiligio de romper secuencias y recortar donde se rompe esa secuencia. Entonces esa memoria funciona como una pila que se ha visto en base de datos. Cada vez que el micro quiere recordar la dirección que él quiere retornar, lo que hace es almacenar su valor en esta memoria de pila. Pero esa manera como se almacena la información es secuencial. Quiere decir que si el micro quiere recordar la dirección de retorno, lo que hace es almacenar el valor del PC en esta memoria llamada pila. Ejemplo, si el valor del PC se almacena en esta memoria, se almacenaría en la primera dirección de la memoria, que la vamos a llamar está level 0, como se ve en la lámina. Si almacenamos otro valor sin leer ese, entonces se almacenaría secuencialmente en la siguiente, que es la stack level 1. Y así, si se quiere almacenar el valor del PC en la pila, se almacena en la siguiente dirección y así sucesivamente se almacena en la siguiente dirección. Se puede ir almacenando hasta 15 valores de PC. Mayores a 15 sin haber leído el anterior no se puede hacer porque cometeríamos un error. Sin embargo, cuando vamos a leer el valor de esta memoria para colocarlo en el PC, él leería el último que se introdujo, en este caso el que está en el nivel 3. Si volviéramos a leer, sería el último que está en ese momento, o sea, en el nivel 2. Si lo volviésemos a leer, leeríamos el nivel 1 y así sucesivamente hasta llegar al nivel 0. Esa es la manera como funciona la pila asociada al registro PC. Ahora volvamos. Decimos que el PC es el que genera la dirección para accesar un dato en la memoria del programa. Este PC va a ver esta memoria, aunque físicamente es una sola memoria, como se ve en la lámina, que posee 13 líneas de direcciones y 14 de datos, él la segmenta en 4 pedazos. Y esos pedazos los vamos a conocer para la memoria del programa como página. En el caso de que el PC accese a la memoria del programa desde la dirección 0 hasta la 07FF, él considera que eso es la página 0 de la memoria del programa. Si accesa a la memoria de la dirección 800 hasta la FFF, él considera que esa memoria está contenida en la página 1 de la memoria del programa.
Si esa dirección va de la 100 hasta la 17FF, está en la página 2. Y si va de la 1800 a la 1FFF, está en la página 3. Entonces el PC, cuando accesa a la memoria, él la segmenta en páginas. Sería 0, la página 1, la página 2 y la página 3. Más o menos. Esto realmente lo vamos a estudiar o deberíamos estudiar cuando utilicemos el set de instrucciones dedicado a cómo segmentamos a la memoria como página. En principio, no la vamos a estudiar a fondo, sino cuando veamos ese set de instrucciones. Ahora vamos a ver cómo está organizada la memoria de datos del PIC16F1787, que en definitiva lo que queremos estudiar aquí es cómo accesamos a esa memoria mediante sus buses. Seguimos viendo a la arquitectura del micro. Sin embargo, ahora lo que nos interesa es ver cómo el micro accesa la información en la memoria RAM. Vimos que la memoria RAM, su bus de direcciones proviene del multiplexor que estamos representando en la lámina, que son en definitiva 12 líneas las que nos van a permitir accesar como dirección a la memoria RAM y 8 que son los que van a provenir del bus de datos de esa memoria RAM. Entonces, esto que está aquí es lo que vamos a escribir ahora. Para eso vamos a estudiar la memoria RAM parecida como la colocamos en la memoria de programa. Un cuadro donde externamente vamos a colocar a sus líneas de direcciones e internamente en él vamos a ver cómo se almacenan los bits de datos que ésta almacena. Entonces, en este caso lo que vamos a señalar es cómo se generan estos 12 bits de direcciones. La arquitectura me dice que va a venir de un multiplexor. Bueno, vamos a colocar ese multiplexor en el cuadro diciendo que esa es la que va a generar estas 12 líneas de direcciones. Ese multiplexor va a venir de dos orígenes, como vemos en la lámina. Aquí describimos cómo se van a generar estos 12 líneas de direcciones. Esto lo que nos dice es la manera como se genera la dirección y es lo que vamos a conocer como el método de direccionamiento. La forma como se genera la dirección es el método en el cual vamos a direccionar a la memoria RAM. Entonces, depende de dónde venga el origen, si es por el método superior o por el método inferior de este multiplexor, es el método que vamos a conocer como método de direccionamiento para accesar a la memoria RAM. Entonces, el método de arriba, que es un método que conocemos que va a ser combinado, es el método descrito como método de direccionamiento directo para accesar a la memoria RAM. Y el método inferior es el que vamos a conocer como método de direccionamiento indirecto para accesar a la memoria RAM. Entonces, ahora independientemente cuál sea el método de direccionamiento, siempre hay que tener claro que se generan 12 bits de direcciones para accesar a la memoria RAM. Entonces estos 12 bits para accesar a la memoria RAM quiere decir que van a ir desde la dirección 000 en hexadecimal o lo que es lo mismo en binario, los dígitos 0, 0, 0, hasta la dirección FFF o lo que es lo mismo la F de un dígito, F, F. Como vimos en la clase de memoria, como desde la dirección 0 a la FFF hay 12 bits, y en definitiva 12 bits representados 2 a la 12 son 4000, lo que representa que hay 4096 combinaciones de direcciones. Y en cada una de las combinaciones podemos almacenar un dato de 8 bits. O sea que esta memoria que está aquí almacena 4096 bytes. Y esos 4096 bytes que él va a almacenar, quien genera la dirección, como hemos comentado, es la salida de este multiplexor. Entonces nosotros en principio vamos a estudiar el método de direccionamiento directo, que es el generado por esta combinación de valores. Digo en principio porque es el método que más se utiliza
y además el método más fácil de comprender. Y después que tengamos experiencia y utilicemos más de 6 instrucciones, vamos a estudiar el método de seguimiento indirecto. Por lo tanto, entonces ahora vamos a representar esa misma memoria, pero ahora solamente estudiando el método de direccionamiento superior, que es el directo. Entonces, es lo que vamos a conocer de ahora en adelante como el método de direccionamiento directo. ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Cómo generar estas 12 líneas de direcciones con este método de direccionamiento. Por lo tanto, vamos a representar esto que está aquí para ver cómo se generan estas 12 líneas de dirección. Lo que me dice esto es que los primeros 7 bits vienen de una palabra llamada opcode. Esto realmente lo que va a representar es que va a venir del código máquina del micro, no es otra cosa que la instrucción. Nosotros este código máquina, vamos a ver más adelante, lo vamos a llamar como el código de operación de lo que ejecuta un micro, que no es otra cosa que la instrucción que proviene de la memoria del programa. Y los 5 bits más significativos, desde ASU7 hasta ASU11, van a venir de un registro llamado BSR, que más adelante vamos a ver que viene de la misma memoria RAM. Entonces, ¿cómo se generan estos 12 bits? En conclusión, de la manera, vienen de un valor conocido como opcode, que no es otra cosa que de la instrucción del micro, y de un registro conocido como BSR, que va a estar en la misma memoria RAM. Entonces, vamos a representar aquí cómo es esa combinación. Si representamos la primera dirección, la 000, que en binario sería 0, 0, 0, vamos a hacer una combinación de direcciones, en principio manteniendo los 5 bits del registro que provienen del BCR y variando solamente los primeros 7 bits que vienen del opcode. Entonces iría de la dirección 000 a 001, 002, 003 hasta la 07F. Aquí nos damos cuenta que solamente están variando los primeros 7 bits, que es lo que provienen del opcode. Y como se dan cuenta, los 5 bits más significativos que vienen del registro BCR se están manteniendo constantes o sin variar. Entonces aquí lo que estamos variando solamente son los bits que vienen del opcode, como hemos comentado. Ahora, ¿qué podemos nosotros significar aquí? Vamos a ver cuántas direcciones hay o combinaciones de direcciones que solamente podemos variar con el opcode. O sea, desde la dirección 000000 hasta la 111111. Si vemos aquí, hay 7 líneas de direcciones. Como vimos en memoria, si queremos ver este rango, entonces lo representamos con la ecuación desde A0 hasta A6, que son 7 líneas de direcciones, con la ecuación para describir ese rango, que son 2 elevado a la 7. O sea que aquí tenemos 128 combinaciones de direcciones. Vamos a tener un segmento de 128 combinaciones manteniendo los bits que generan el registro BCR para el direccionamiento directo constante. Igualmente ahora, si nosotros incrementamos en 1 la dirección que está aquí, de la 07F pasaríamos a la 080, que es la siguiente dirección. Aquí ya el registro BCR cambió a 1. Luego los 5 bits que contienen el registro BCR cambió a 1. Y los primeros 7 bits comprendidos por los codes pasaron a 0. Igualmente, si aquí hacemos la misma operación que en el caso anterior, variamos solo los primeros 7 bits, manteniendo los 5 bits del BCR constante, vamos a ir de la dirección 080 hasta la 08F. Entonces aquí también variamos solo los primeros 7 bits, manteniendo los 5 bits más significativos proveniendo de BCR constante. Entonces en esta área, en este sector, también vamos a tener 128 combinaciones de direcciones. Eso mismo lo podemos hacer en la siguiente dirección. Si estamos en la 0FF,
e incrementamos en 1, pasará a la 100. En este caso, hacemos el mismo caso que en el segmento anterior, variamos los primeros 7 bits de los codes hasta tener la máxima combinación con el opcode de 1, 1, 1, 1, 1, 1, manteniendo los 5 bits del registro BCR constante. Entonces aquí vamos a tener otra vez las mismas 128 combinaciones de direcciones. Eso mismo lo hacemos con el siguiente segmento de la dirección 180 hasta la 1FF. Aquí también se van a ver que los primeros 7 bits son los que se varían y se mantienen los 5 bits más significativos provenientes del registro BCR constante. Igualmente que en los casos anteriores vamos a tener 128 combinaciones más de direcciones. Y seguimos entonces con la siguiente dirección, que es la 200 hasta la 27F. Aquí también se varió solamente los primeros 7 bits, manteniendo los 5 bits más significativos del registro BCR constante. Tendríamos entonces igualmente 128 combinaciones más. Y así podemos seguir hasta llegar al último segmento, que sería de la dirección F80 hasta la FFF, que es manteniendo los 5 bits más significativos del BCR constante y variando solamente los primeros 7 bits. Tendríamos 128 adicionales. Ojo, desde este segmento hasta el último hay varias combinaciones. Y eso lo vamos a ver ahorita. ¿Okay? ¿Cuáles son esas combinaciones? Por ejemplo, en el primer segmento, como comentamos, PCR es constante, con los valores en cero. Aquí vamos a decir, le vamos a dar un nombre a este segmento. Ahora el nombre va a ser que todo lo que comprenda las direcciones donde el BCR sea 0, lo vamos a llamar banco 0. Igualmente en el caso siguiente, en el segmento siguiente, todas las combinaciones que generan con el BCR es 1. Los 128 bytes que vienen. Entonces eso lo vamos a llamar el banco 1. Igualmente va a ser el siguiente segmento, banco 2, porque así tiene el valor del registro, los 5 bits que se generan a través del registro BCR. Igualmente ahora vamos a tener el banco 3, banco 4. Tendríamos después el banco 5, banco 6, banco 7, banco 8, hasta llegar al último banco. Como es 5 bits, el máximo valor sería banco 31. Entonces, ¿cuántos bancos vamos a tener? Desde el banco 0 hasta el banco 31. Tendríamos 32 bancos. Y cada banco tendría 128 combinaciones. Por lo tanto, sería 32 bancos y cada banco de 128 combinaciones. Tenemos en total los 4096 combinaciones en direcciones que tendría la totalidad de la memoria RAM. Como ven, todo tiene que coincidir. Entonces, en total, cuando generemos la dirección utilizando el método de direccionamiento directo, lo vamos a hacer segmentando la memoria por bancos. ¿Quién va a definir el banco? El banco lo va a definir los 5 bits que se generan a través del registro BCR, que en definitiva son los 5 bits más significativos de la dirección. ¿Okay? Para entender esto un poquito más, vamos a hacer unos ejemplos. Veamos la dirección que acabamos de tener en la memoria. Si nosotros queremos, por ejemplo, accesar la primera dirección de la memoria, que es la 0, ¿okay? Esa memoria la podemos representar aparte para estudiarla con detenimiento. Entonces esta memoria, esta dirección que queremos accesar, que es la 0, la colocamos en un cuadro aparte y la estudiamos. ¿Qué significa? Recordemos que esta dirección que está aquí proviene los primeros 7 bits del opcode y los 5 bits más significativos provienen de un registro BCR. Entonces, este método de direccionamiento es el que vamos a conocer como método de direccionamiento directo. Entonces, ¿en dónde está esta dirección? Como vemos, está esta dirección
está en el banco 0. ¿Quién me indica que está en el banco 0? Bueno, los 5 bits que pertenecen al registro BCR. ¿Y cuál es la dirección dentro de ese banco 0? Me lo va a decir el registro o el dato proveniente de los codes. Esta dirección sería banco 0 y la dirección dentro del banco vamos a decir que es la 0. Entonces, en definitiva, esta dirección la podemos comentar cuando utilizamos el método de procesamiento directo, que es la dirección 0, porque es la que se genera por los codes, y el banco 0, porque es el que genera a través del registro BCR. Entonces, cuando utilicemos el método de procesamiento directo, vamos a comentar que la dirección es por banco, la vamos a nombrar como por banco, y la dirección que está dentro del banco. Aunque no está mal dicha que digamos que la dirección es la 000, porque es la dirección 000. Pero utilizando el método de direccionamiento directo, vamos a decir que esa dirección es la dirección 0 del banco 0. Otro ejemplo, vamos a accesar la dirección 80. La sacamos aquí aparte para estudiarla en la tabla. Ahora, esta dirección también va a ser la dirección 0, pero ahora de otro banco, del banco 1. Entonces esa dirección que está allí va a ser dirección 0, banco 1, porque me lo indica los 5 bits más significativos generados por el registro BCR. Otro ejemplo es que si queremos accesar el dato de la dirección 100, sacamos aparte para estudiarla. Ahora este dato va a ser la dirección 0 dado por los 7 bits de los codes y ahora pertenece al banco 2. Entonces esa dirección la podemos decir que es la dirección 0, banco 2. ¿Qué podemos notar de esto? Que nosotros podemos tener entonces ahora, accesando la memoria de manera directa, dirección 0, banco 0, dirección 0, banco 1 y dirección 0, banco 2. También podemos tener dirección 0, banco 3, banco 4, banco 5, hasta el último banco que es el 31. Entonces nosotros podemos comentar que las direcciones se pueden repetir, pero lo que puede cambiar es el banco. Y ahora en adelante podemos decir que esto que está aquí va a ser la dirección relativa del banco, que me lo va a dar en los codes, y esto que está aquí es el banco el cual nosotros estamos accesando. Ya en adelante podemos decir la dirección de esta manera, aunque no está mal dicha decirla en los 12 bits. Los 12 bits generalmente la vamos a utilizar cuando accesemos de manera indirecta, que lo vamos a ver en un caso más adelante cuando ya tengamos experiencia con el set de instrucciones. Ahora bien, ¿qué pasa si queremos accesar la dirección 22A? Si nos damos cuenta, esta dirección pertenece al banco 4. Pero eso lo podemos detallar más sacando esta dirección y colocando en el cuadrito. Recuerden que los 5 bits más significativos me van a decir el banco. Y justamente el valor que tenga el registro BCR es el valor del banco. ¿En qué banco estoy? Banco 4, como me lo indican los 5 bits del BCR. Y los 7 bits menos significativos que me lo dan en los codes es lo que vamos a conocer entonces como la dirección relativa dentro del banco. Entonces esta dirección sería la dirección que sería 2A banco 4, que es lo mismo de decir la dirección 22A. Otro ejemplo, bueno, colocamos la dirección 1B0, que es este que está aquí. Esta dirección la colocamos en el cuadrito y representamos. ¿Cómo es esta dirección? Bueno, esta dirección sería la dirección 30 y va a estar en el banco 3. Entonces esta dirección es banco 3, dirección relativa 30. Así ustedes pueden representar cualquier dirección con su par valor de dirección relativa y banco asociada a esa dirección relativa. Sacando la dirección y viendo cuál es la dirección de 7 bits, los primeros 7 bits y los 5 bits más significativos. Entonces este ejemplo debería aclararnos un poco más cómo podemos nosotros accesar a la memoria con el método de direccionamiento directo. Ahora bien, visto ese ejemplo que nos permitió ver cómo accesar a la memoria RAM de manera directa mediante los codes y los bancos, entonces
vamos a ver en definitiva que cuando ustedes accesan a la memoria utilizando este método de almacenamiento que es el directo, el micro ve a la RAM segmentada. Y estos segmentos, como dijimos anteriormente, lo vamos a conocer como banco 0, cuando el BCR, los 5 bits BCR son 0. O sea, vamos a la dirección 0 a la 7F. Tenemos el banco 1, que va de la 80 a la FF. Banco 2, que va de la 10017F. Banco 3, que va de la 180 a la 1FF. Banco 4, que va de la dirección 200 a la 27F. Así vamos a tener banco 5, banco 6, hasta llegar al último banco, que va a tener la dirección F80 hasta la FFF. Tenemos 31 segmentos nombrados como banco, desde el banco 0 al banco 31. Aquí lo que vamos a detallar es la estructura de cada uno de estos bancos. Esa estructura en cada uno de los bancos podemos decir que es semejante en todo. ¿Por qué vamos a decir que es semejante? Yo voy a tomar un banco de ellos y lo voy a representar en esta área de la lámina. Entonces estoy colocando aquí lo que llamamos banco N. Banco N porque puede ser el banco 0, banco 1, banco 2 o hasta el banco 31. Aunque para la explicación me interesaría decir más que puede ser el banco 0. Recuerden que en cada banco es internamente direccionado por el opcode, los primeros 7 bits. Y los 5 bits más significativos lo que me van a decir en qué banco estoy. Entonces solamente voy a representar aquí el opcode, que es lo que me va a dar la dirección dentro de cada banco. Cada banco tiene, como habíamos dicho, con 7 bits, 128 combinaciones de direcciones, que van a ir desde la dirección 00 hasta la dirección 7F. De la 0 a la 7F hay 128 direcciones, solamente representados por los bits que generan el opcode. Entonces, aquí lo que vamos a representar es la estructura de cada banco, que es semejante, como dije anteriormente, para todos los bancos, desde el banco 0 al banco 31. Lo que tenemos es ahora que referenciar esa estructura de esos 128 bytes. Por ejemplo, los primeros 12 bytes es lo que vamos a conocer como registro del núcleo, que van de la dirección 00 a la dirección 0B. ¿Cuáles son estos o qué significan que sean los registros del núcleo? Coloquemos aquí la arquitectura que en principio vimos del microcontrolador. Les comenté que el micro tiene 3 bloques fundamentales, que son la unidad aritmética y lógica, la unidad de control y los registros. Después, cuando detallamos detallamos la arquitectura del microprocesador en la otra lámina, te habíamos comentado que los registros no están dentro del micro, de esa arquitectura, sino que estaban en la RAM. Bueno, es que están en la RAM realmente, en los primeros 12 bytes de cada banco. Aquí es que pertenecen a los registros del núcleo, que son los registros que configuran el microprocesador. Entonces, esas láminas, esos registros están en la memoria RAM en esta área que está aquí. Ya vamos descifrando parte de lo que son estos registros. Después tenemos 20 bytes que van a partir de la dirección 0C a la 1F, que vamos a conocer como registro de funciones especiales. ¿Qué significan estos registros? Volvamos a la arquitectura y recuerden que en la arquitectura nosotros habíamos comentado que cuando el micro accesa a la memoria RAM, también lo puede hacer a los dispositivos de entrada y salida. Pero había colocado que esos dispositivos de entrada y salida se mapean también en la memoria RAM. Bueno, es porque si queremos accesar cualquier puerto de entrada y salida o periférico, hay que hacerlo sobre el área SFR de los bancos que pertenecen a la memoria RAM. En esta área es que se permite accesar a los dispositivos de entrada y salida o a los periféricos. Cada banco va a tener un área SFR y cada área de SFR va a accesar a un periférico en particular. Y eso lo vamos a detallar cuando veamos cada uno de estos periféricos. Obviamente, lo que quiero que entiendan que en esta área es que se van a accesar a los periféricos. Entonces, podemos resumir que los primeros 12 bytes de cada banco
configuran al núcleo del microprocesador y los siguientes 20 bytes son para accesar a los periféricos o a los dispositivos de entrada y salida del propio microcontrolador. Entonces, podemos ver que ahora los siguientes 80 bytes que van de la dirección 2.0 a la 6F son los que vamos a conocer como RAM de propósito general. Esta área de RAM es la que ustedes pueden utilizar para almacenar sus datos de usuario. Por ejemplo, si quieren sumar dos números, esos dos números pueden estar allí o inclusive su resultado. Aquí es que ustedes van a colocar en esa área, o es que pueden, mejor dicho, depositar o almacenar los datos que van a utilizar en la ejecución del programa. Igualmente, los últimos 16 bytes, que vamos a llamar un área común que pertenece a las direcciones 70 a la 7F, son, como vimos, los últimos 16 bytes del banco. Es un área de RAM donde ustedes también van a almacenar o pueden almacenar sus datos de usuario, pero es un área que vamos a conocer como área común. ¿Qué significa que sea área común? Significa que, ejemplo, la dirección 7F del banco 0, que es esta que está aquí, la 07F, es común con la dirección FF, que es la del banco 1, y es la misma 7F, dirección 7F banco 1. Es la misma dirección 7F banco 2, la misma dirección 7F banco 3. O sea, el dato que está allí es común en todas las direcciones de cada uno de los bancos. Entonces, si ustedes accesan o escriben un dato en la dirección 70 del banco 0, es lo mismo que le escribieran en la dirección 70 del banco 1, banco 2, banco 3. En conclusión, eso es lo que quiere decir. En la práctica esto se comprenderá mucho mejor. También quiero recalcar que eso mismo pasa con los primeros 12 bytes de cada banco, que son los registros del núcleo. Son común en cada uno de los primeros 12 bytes del área común de cada banco. Igual, esto lo practicaremos mucho cuando veamos hacer instrucciones. Esta estructura de cada banco, que posee 128 bytes, es la estructura como tal del banco 0 es la misma estructura del banco 1, la misma estructura de los 128 bytes del banco 2, la misma estructura del banco 3 y la misma estructura del banco 4, 5, hasta llegar al banco 31. Como estructura es el mismo. Lo que pudiese cambiar es los datos que se almacenan en cada uno de ellos. En algunas ocasiones, porque en otros es, como hemos venido viendo, es común. Entonces esto hay que comprenderlo para seguir adelante. Visto la estructura de cualquier banco que va de la dirección 0 a la 7F en cualquier banco, recordemos, los primeros 12 bytes pertenecen a los registros del núcleo, los siguientes 20 bytes a los registros de funciones especiales, que son los que accesan a los puertos o periféricos, los siguientes 80 bytes son los de RAM de propósito general, o sea, donde ustedes pueden almacenar sus datos, y el último también es RAM de datos, pero de un área común. Ahora bien, ¿qué vamos a estudiar ahorita? Estos primeros 12 bytes, que son muy importantes entenderlo a la hora de empezar a programar el microprocesador. Eso lo vamos a ver con parte de la arquitectura del micro, que es cómo se genera la dirección para la memoria RAM, tanto en su método de direccionamiento directo como su método de direccionamiento indirecto. Y también vamos a utilizar la arquitectura para comprender estos 12 bytes que están aquí. La sacamos aparte y estudiamos cada uno de esos 12 bytes. Esos 12 bytes, como vemos, empiezan en la dirección 0 de cada banco, y entonces los dos primeros registros de esa área 0, la dirección 0 y la dirección 1, que también se pueden almacenar datos de 8 bits. Aquí lo que vamos a colocar es la función de cada uno de esos bancos. Ejemplo, el dato de la dirección 0, INDF 0, y el dato de la dirección 1, INDF 1, los datos que se almacenan ahí realmente lo que van a indicar es cuánto se accesa a la memoria RAM utilizando el método de direccionamiento indirecto, que es este método de direccionamiento que todavía no lo hemos estudiado a fondo, pero es la manera como se va a hacer, accesando a estos dos registros, en parte,
Hay otras maneras también. Entonces, estos primeros registros activan cuando se utiliza el método de direccionamiento indirecto. Como vemos, es el que configura el acceso a la memoria RAM. Parte de ello. El dato de la dirección 2 dice que esos 8 bits lo que hacen es utilizarse para un registro conocido como PCL. ¿Qué significa esto? Volvamos a la arquitectura. Nosotros habíamos visto que el registro PC es el que genera la dirección para accesar a la memoria RAM. Ese PC es de 15 bits. Entonces, este PC que es de 15 bits se divide en dos registros. ¿Por qué? Porque recordemos que el micro es de 8 bits, entonces sus registros son de 8 bits. Significa que este PC tiene dos registros asociados a él que son PCL y PCH. Es porque como el registro es de 15 bits y los datos que se almacenan en la RAM son de 8, entonces requiere dos registros para tener un registro de 15 bits. Donde PCL significa que es el PCL de la parte low, la parte baja, y PCH es high de la parte alta. Entonces el PC va a comprender a estos dos registros, PCL que es la parte baja del registro PC y PCH que es la parte alta del registro PC. Es de comprender que los primeros 8 bits del registro PCL y estos son los últimos 7 bits porque son 15 del registro PC. Entonces, este PC es en definitiva el que genera la dirección para accesar a la memoria ROM. Ahora bien, ¿qué significa el dato que está en la dirección 2? Que es el PCL. ¿Quién es el PCL? Como vemos aquí, es la parte baja del contador de programa. Ojo, por lo tanto, si ustedes modifican por programa el valor de este registro, están modificando la dirección que genera el acceso a la memoria ROM. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Ahora bien, el dato que se almacena en la dirección 3 es el conocido registro status. ¿Qué significa esto? Les comenté que la unidad aritmética y lógica, que es el encargado de hacer las operaciones aritméticas y las operaciones lógicas, da un estado, hay un registro que da un estado de esa operación. Ejemplo, si sumamos dos números, arrojamos un resultado que en este caso es de 8 bits, porque los dos números son de 8 bits. Pero si, por ejemplo, el resultado da un bit de acarreo, ese bit de acarreo se almacena en este registro status. Más o menos está la filosofía, que lo vamos a estudiar ahora mismo. Los dos registros que vienen, el de la dirección 4 y el de la dirección 5, son conocidos como FSR0H, FSR0L. Pasa algo parecido a lo que comentamos con el PC. Esos dos registros forman uno solo, conocido como FSR0. L, que va a tener la parte baja del registro FSR0, H, que va a tener la parte alta del registro FSR0. Esos dos registros formando por el registro FSR0, es el que utilizamos realmente para generar la dirección cuando se accesa a la memoria de manera indirecta. Es uno, porque hay otro. Ese otro registro son los dos siguientes que vienen en los registros del núcleo, que son la dirección 6 y la dirección 7. Ahora es el FSR1, H y L. Eso también forman un solo registro que es el FSR1, formado por su parte baja y su parte alta. Este otro registro es el otro utilizado para accesar a la memoria RAM con el método de direccionamiento indirecto. Esto se practicará mucho más cuando se trabaje con este método de direccionamiento. Ahora bien, el dato que se almacena en la dirección 8 es el conocido como BSR, que sí ya lo hemos venido estudiando de manera indirecta. Este BSR tiene que ver con los 5 bits más significativos cuando generamos la dirección utilizando el método de direccionamiento directo. O sea que estos 5 bits, este registro BCR que es de 8 bits que se almacenan en la RAM, solamente se utilizan los primeros 5 bits. Y estos 5 bits son los que se colocan a la hora de generar la dirección utilizando, como dije, el método de direccionamiento directo. En pocas palabras, este registro que está aquí
indica en qué banco vamos a accesar a la memoria RAM. Seguimos ahora con el dato que se almacena en la dirección 9, el registro WREC. ¿Quién es este registro? Volvamos aquí a la arquitectura. Comenté que en la unidad aritmética y lógica, uno de los datos que entran a la ALU proviene del registro llamado W. En ese registro es conocido como WREC. REC de registro y WW. REC W, registro W. Entonces este registro es ese mismo que está aquí. Si queremos sumar, hacer una operación aritmética de suma, uno de los datos debe estar en este registro. Ahora el dato que está en la dirección A, el PCLAT-H. Este PCLAT-H en algunas ocasiones indirectamente es el PCH. No es el PCH como tal, solamente en algunas ocasiones. Y lo vamos a estudiar más adelante. Y el último registro, el que está en la dirección 0B, es el registro conocido como INTCON. Esos 8 bits lo que hacen es configurar parte de las instrucciones con las que trabaja el microprocesador. Pero obviamente, cuando veamos este tema de instrucciones es que lo vamos a descifrar mucho más. Por ahora, este es el significado de los 12 registros que configuran el núcleo del microprocesador, que hay que entenderlo, por lo menos su significado a la hora de nosotros programar. Visto esto, los 12 bytes del registro del núcleo, vamos a estudiar dos registros en particular. Uno, el registro status. Que este registro status, como todos los datos que se almacenan en la RAM son de 8 bits, vamos a descifrar cada uno de esos bits en este cuadro que está aquí. ¿Qué significa este cuadro? Los 8 bits que se almacenan en el registro de status, que no es otra cosa que la dirección 3 de cada banco que nosotros vamos a accesar en la memoria RAM. Aquí, en cada cuadrito que vemos en el medio, está se puede decir que es el significado de cada uno de los bits del registro estado. Donde empezamos a la mano derecha como el bit 0, después tenemos el bit 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el bit 7. Entonces aquí vamos a significar qué significa cada uno de estos bits. Arriba está una leyenda que nosotros nos buscamos el manual de fabricante. Yo voy a colocar lo que dice el manual de fabricante sobre esa leyenda. Y es interesante saber qué significa esa leyenda a la hora de accesar o de informarnos cómo trabajan estos bits. Ejemplo, el bit 0 dice que es R/W-0/U. Todo el significado de esto está centrado en esta leyenda, que como comenté, lo saqué del manual de fabricante. Por ejemplo, los dos primeros valorcitos que están aquí, que es -0/U, nos lo referencia en la leyenda esta área que está aquí, que es -n/n. Esto significa el valor de este bit en dos condiciones de reset. El primer slash con valor nos dice una condición y el otro otra condición. Entonces, es el valor lógico. Como vemos, dice 0/U. El primer valor de la condición no lo dice esto. Es el valor por y BOR. Este por significa Power On Reset y BOR significa Proud of Reset. El primero significa que es un reset cuando se energiza el micro por primera vez, o inclusive cuando activamos el pin que les comenté de reset que tiene el microprocesador. El BOR significa cuando se genera un reset, cuando la alimentación del micro baja un umbral, que ese umbral de voltaje es configurable. Si baja ese umbral, se genera también un reset. Entonces, cuando se genera un reset por estas dos condiciones, significa que el bit de acarreo se coloca en 0. Eso es lo que significa. Y cuando se genera un reset por otras razones puede ser que existe un reset por software o existe un reset por perro guardián, que lo vamos a ver después. Entonces, ese bit C dice que es U. ¿Qué significa esta U? Esa U significa
en minúscula que ese bit no cambia. O sea, que queda en su último estado, como estaba anteriormente antes de ese tipo de reset. Eso es lo que significa ese valor aquí. Ahora bien, las letras que están a la mano izquierda dice R/W mayúscula. Eso significa que ese bit en particular se puede leer o se puede escribir. Entonces el bit 0 del registro estado usted lo puede leer o escribir en cualquier momento. Entiéndase que esa lectura o escritura es por software. Eso mismo sucede con el bit 1, el bit 2. La misma condición tienen estos 3 bits en su leyenda. Cambia ahora el bit 3. El bit 3 dice que solamente se puede leer y que después de un reset por estas dos condiciones, ese bit es 1. Ahora, ¿qué significa Q? El reset por estas otras razones. Significa que cuando se genera un reset por estas condiciones, ese valor de PD depende de ciertas condiciones. Esas condiciones son un poco complejas de explicar ahora. Y eso mismo pasa con la siguiente bandera, que es TO. Ese A hay que significar que esta bandera solamente se puede leer, ese bit, después de que un reset por o born es 1 y un reset por las otras condiciones depende de esa condición. Aquí dice que los 3 siguientes bits se parecen. Dese cuenta que está sombreado con guión. Y tiene una U mayúscula. Esa U mayúscula indica que esos bits no están implementados. Y que si ustedes lo intentasen a leer, siempre se van a leer con el valor 0. 0 significa que independientemente del reset, ese valor siempre se inicializa en 0. Y estos 3 últimos bits siempre van a tener estas mismas 3 condiciones. No quiere decir que si ustedes escriben sobre ello va a ocurrir un error en el micro. No, realmente no ocurriría un error. Lo que significa que si ustedes lo intentasen leer o lo leyeran, siempre va a ser el valor de 0 en estos 3. Eso es lo que significa esta leyenda superior. Ahora bien, ¿qué significa ahora cada uno de estos bits del registro estatus? Entonces, ese significado, por ejemplo, del bit 0, que es C, es un bit. Ese es el bit de acarreo llevada en las operaciones aritméticas y lógicas. ¿Quién realiza las operaciones aritméticas y lógicas en el micro? Lo realiza la unidad aritmética y lógica, que la voy a representar aquí a la mano derecha. Recuerden que la operación aritmética y lógica generalmente se utiliza con 2 datos que entran para hacer la operación, un resultado que genera esa unidad. Si hacemos una operación de suma, se introducen esos 2 datos por este lado de la unidad y arroja un resultado. Como el micro es de 8 bits, tanto los datos que entran como el resultado es de 8 bits. Sin embargo, si en la operación aritmética, por ejemplo la suma, hay un bit de acarreo, como vemos aquí, ese bit de acarreo se almacena en el bit 0 del registro status, que es lo que estamos indicando. Eso es el DAL. Por eso es que decimos que da el estado de las operaciones aritméticas y lógicas. Ahora bien, el registro de C, que es el bit 1, ese registro indica que es el acarreo llevada del cuarto bit de las mismas operaciones aritméticas. Por ejemplo, la misma operación aritmética, el resultado es de 8 bits, pero los 8 bits están comprendidos por 2 niveles, como hemos comentado. El nivel bajo, que son los primeros 4 bits, y el nivel alto, que son los 4 bits más significativos. Ese bit de acarreo del cuarto bit es si sucede un bit de acarreo entre el nivel alto y el nivel alto. Entre el nivel bajo, y el nivel alto. Si sucede un bit de acarreo aquí, ese bit de acarreo se coloca en el bit 1 del registro de estatus. Y dentro de la operación aritmética, la última que da el estado de las operaciones es Z, que es el bit 2. Z indica si ese resultado de las operaciones aritméticas es 0. O sea, si usted hace una operación aritmética o lógica y el resultado de estos 8 bits, sin importar cómo es C y de C, si el resultado de estos 8 bits es 0, entonces esta bandera se coloca en 1. Y si cualquiera de estos bits es diferente de 0, entonces Z se coloca en 0. Eso es lo que significa la bandera Z. Me da el resultado de lo que arrojó la unidad aritmética
y lógica. Los siguientes 2 bits, PD, significa power down. Da un estado de cómo se reseteó el microprocesador. Bueno, en la leyenda me dice que si el reset es por por o board, ese bit se coloca en 1. Otro tipo de reset va a depender de ciertas condiciones. Algo parecido sucede con la siguiente bandera, que es TO, Time Out. Esa es una forma de indicar cómo es un reset por el timer del perro guardián, conocido como perro guardián. Parecido que el anterior, si hay un reset por o board, entonces esa bandera se coloca en 1, y en otro tipo de reset depende de ciertas condiciones. En definitiva, estos indican los 5 bits que se tienen indicados en el registro de estatus. Otro registro que deberíamos estudiar ahora, que bueno, ya en parte ya lo hemos estudiado, es el registro BCR. ¿Qué es el registro BCR? Como habíamos dicho, es el registro que da sus 5 bits, selecciona los bancos cuando accesamos la memoria con el direccionamiento directo. Cabe resaltar que en la leyenda estos 5 bits se pueden leer o escribir, como indicamos aquí. Y vemos que después de un reset de alimentación o por board o por pin, todos sus 5 bits son 0. Quiere decir que después de un reset, el banco por defecto que se va a accesar es el banco 0. ¿Okay? Y los últimos 3 bits obviamente no están implementados y se leerían en el caso como 0. Entonces estos 5 bits, en definitiva, lo que me van a decir en qué banco voy a accesar a la memoria RAM cuando utilizo el método de direccionamiento directo. Como sabemos, si esos 5 bits son 0, voy a accesar al banco 0, 1, acceso al banco 1, 2, el banco 2, y 3, el banco 3, 4, el banco 4. Y como máximo tengo con 5 bits el banco 31. Entonces, hay que comprender en parte esto para empezar a programar, que es lo que, bueno, deberíamos hacer con clase siguiente.